Dios les bendiga. Qué pena, entramos un poquito tarde hoy porque tuvimos problemas técnicos, pero bueno, lo importante es que estamos acá nuevamente. Sí. Que Dios les bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos aquí en Boitá, todos y cada uno de ustedes. Gracias, cada familia, cada hermano que dispone esta mañana, que dispone su tiempo, cada hermano que le sirve al Señor en este tiempo de una manera muy especial. Gracias por todos y cada uno de ellos que a través también de su generosidad aportan el reino de los cielos. Les bendecimos grandemente en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia de Santa Librada, pastora. Amén. Dios les siga bendiciendo, iglesia, allá en Santa Librada. Sigamos haciendo ese trabajo que Dios nos tiene ahí haciendo, unidos todos, sirviéndole al Señor de las formas que Dios nos está guiando. Y bendiciones para Génesis, que muy temprano se conecta, Rosanita, Ferney también, Elianis, y todos aquellos que en el transcurso del día se van uniendo a esta transmisión, a este tiempo de oración. Entonces, bienvenidos, Dios les siga bendiciendo y sigamos confiando en el Dios que nos ha salvado. Amén. Bendiciones, Iglesia de Santa Librada. Bendecimos también nuestros hermanos allá en Ciudad Verde, en Suacha, todas las familias, los Ramos, Oscar, Javier Villalba, Sandrita, su esposo, Maribel, la Chali, Sofía, todos, que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos que nos ven del extranjero en Estados Unidos, como Magda, su familia, como Jason y su familia, que nos ven fuera de Colombia, que Dios les bendiga. Acá estamos siguiendo y recordándolos delante de Dios en oración. Bendecimos a nuestros hermanos fuera también, Chile, Ecuador, fuera de Bogotá, Arbeláez, San Bernardo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos no porque Dios nos escuche más que a ustedes, sino porque estamos acá para orar unos por otros. Amén, entienda eso. Dios no nos escucha más a nosotros, Dios nos va a escuchar a todos por igual. Eso es tan sencillo, no hay términos medios. O Dios escucha o no escucha. O seremos de los que Dios escucha o seremos de los que Dios no escucha. Ayer hablamos de algo yo tengo que hablar en memoria, que Dios dijo al profeta Jeremías: no levantes más clamor por este pueblo, ¿sí? Hay unos que Dios ya oraba y ya Dios no lo escuchaba, pero nosotros somos de los que Dios escucha. Amén. Así que usted también puede orar. Dice la Biblia que ya no hay un sacerdote privado, no, que solamente podía entrar uno a la presencia del Señor. No, ya podemos entrar todos por el camino vivo y nuevo, dice Hebreos, que nos abrió Jesucristo a través del velo. Así que cualquiera podemos entrar, así como Aarón entraba una sola vez al lugar santísimo, nosotros podemos entrar las veces que queramos delante de nuestro Dios. Esa es la invitación. La Biblia dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, iglesia, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Así que vamos a orar esta mañana para escuchar una palabra especial de parte del Señor. Levanta ahí sus manos y dale gracias. Padre, te doy gracias en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que hoy le has permitido nuevamente vivir, que hoy les has permitido nuevamente estar en pie. Gracias por la obra tuya, Señor, que se realiza, que se sigue haciendo, que tú tienes el control de todas las cosas, y por eso te damos todo el honor. Señor, todo tienes bajo control, Señor. A nosotros se nos salen las cosas de las manos, pero a ti no, Señor. Te damos gracias. Estamos en el lugar adecuado. Estamos en Cristo. Señor, gracias. Todos los creyentes del mundo se congregan en un lugar. Cristo, Señor. Eso es lo que tenemos en común. Donde no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, Señor. Padre, donde sobrepasamos cualquier límite de barreras, de paredes, Señor. Las paredes sí nos pueden contener, Señor,
Los lugares no podrían contener toda tu iglesia, pero solamente un lugar lo puede hacer. Cristo el Señor es donde estamos todos, donde permanecemos. Y si permanecemos allí, dice tu palabra, daremos frutos, Señor. Andaremos como tú anduviste. Gracias, Señor. Como Rahab la ramera, Señor amado, llevó a su casa, a su familia. Y Josué le dijo, permanezcan allí, no se salgan de allí. Así estamos, Señor, en el lugar donde nos congregaste, en Cristo, y de allí no lo salimos, Señor. Gracias. Podrán pasar vientos y tempestades, podrá el diablo andar alrededor, Señor, buscando a quien devorar, Señor, pero no saldremos a él, Señor, porque somos de Jesucristo. Padre, gracias. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo. Oro por cada hermano en esta hora y los que se van a conectar después, los que están allí, que no sé por lo que están pasando, Señor, por allí envía fuerza. Multiplica la fe de cada uno de ellos, que la fe no vaya a faltar. Levántales. Hay días más difíciles que otros, Señor, pero oramos que la palabra tuya que ellos han escuchado, Señor, les aliente, les levante, los dinamice, Señor, les dé vitaminas espirituales para seguir adelante. Oro en el nombre de Cristo el Señor, para que la inspiración del Espíritu Santo para adorarte y alabarte fluya en ellos en el nombre de Cristo, porque cuando te alabamos y te bendecimos, el enemigo tiene que huir en el nombre de Cristo. Padre, que no falte en Colombia, en el mundo, en nuestra familia, un varón y una varona que se ponga delante de los vivos y los muertos a clamar en el nombre de Cristo y a hacer que el cielo se movilice a favor de la tierra. Aquí estamos, Señor. Hoy puede registrar el cielo que Bogotá está orando. Hoy puede registrar el cielo que Kennedy está orando. Hoy puede registrar el cielo que nuestra familia está orando. El momento más importante del día no es cuando se reúne ahorita el Congreso en la plenaria, Señor. No es cuando se reúne el Consejo de Bogotá. El momento más importante del mundo es cuando la iglesia se reúne a orar y a clamar delante del Dios de los cielos. Señor, en esta mañana oramos que nos pongamos de acuerdo, porque donde dos se pongan de acuerdo en algo que pegue en la tierra, tú lo haces. Donde dos o tres, Señor, queremos ponernos de acuerdo entre mis hermanos y contigo para que se cumpla la palabra que dice que si pedimos todo lo que queramos al Padre que está en los cielos, Él lo va a hacer. Pedid, dice tu palabra, para que vuestro gozo sea cumplido. Queremos orar de acuerdo a lo que tú dices. Queremos orar de acuerdo a tu corazón. Queremos orar de acuerdo a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Padre, hay gente que está enferma, necesita ser sanada. Hay gente que necesita provisión. Yo no sé qué más oramos para que de acuerdo a tus propósitos podamos orar. Que soltemos nuestros propósitos y nos agarremos de los tuyos en el nombre de Jesús. Señor, y mientras nos ocupamos de tus deseos, de tu intención, de la necesidad del cielo en esta hora, tú te ocuparás de la nuestra. En el nombre de Cristo. Padre, oramos para que en la tierra en este día la palabra del Señor siga corriendo y siendo glorificada, salvando vidas, liberando en el nombre de Cristo. Oramos, Padre, para que la predicación del Evangelio abra las cárceles de los presos, de libertad a los cautivos, abra los ojos de los ciegos en el nombre de Jesús, Señor, y a los presos le des apertura de su cárcel, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo, Señor, unja, Señor, la boca de tu iglesia, para que una sola palabra, así como la sierva de Naamán le dijo, si fueres a Israel, al profeta, y le rogares al profeta, él te sanaría. Esa sola palabra conmovió la vida de Naamán. Señor, que de igual manera la palabra, una palabra, conmueva la estructura, Señor, de religiosidad de la gente,
conmueva la estructura satánica de la gente, de pecado de la gente. Y en esta hora, en el nombre de Cristo, Señor, la palabra corra a través de estos medios, corra a través de celulares, Señor, de vía telefónica, de mis hermanos, úsales, que les puedan decir, no a la gente, no los va a cambiar la brujería, ni la hechicería, no los va a cambiar tantas situaciones, ni la depresión, ni lo que los cambia, si tú rogares al profeta, y es nuestro profeta, al que Dios ha levantado en medio de nosotros, Señor, como dice tu palabra, profeta le levantaré en medio de ustedes en este tiempo, a él oigan que Cristo, Señor, Cristo, la esperanza de la vida, la esperanza de la gente, Señor, en el nombre de Dios. Usa a mis hermanos que salen a las calles protegiéndolos. Ellos están allí, Señor, ganarán sus recursos, sí, pero esa es la excusa, Señor, porque los tienes como espías allí, Señor, para hablar de tu palabra en el nombre de Cristo. Mis hermanos que trabajan en carretera, Señor, que tienen que ir a una oficina, que allá puedan decir, si tú rogares al profeta, en el nombre de Cristo, si vinieras a Cristo, esa es nuestra predicación hoy. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias. Venimos en esta mañana hambrientos. Dale hambre a tu iglesia de tu presencia cada vez más. Y que sin pensarlo, así como aquel Moisés iba al monte y que sin pensarlo bajaba con su rostro resplandeciente por tu gloria, que así sin pensarlo, sin ellos saberlo, sin muchas veces ni calcularlo, estás cambiando y transformando corazones, nuestras vidas, y nos está llevando al lugar donde quieres que esté en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo, que tu gloria transforme tu iglesia, haga caer los velos, que tu gloria derrumbe, Señor amado, altares contrarios a ti, Señor. Todo altar jezabélico, Señor, todo altar idolátrico, Señor, todo altar levantado al hombre, toda torre, Señor, haz caer, Señor, todo lugar alto. Y que solamente el nombre tuyo sea levantado por sobre todas. Levanta tu nombre por encima de nuestros propósitos y planes, Señor. Gracias, Señor. Solamente el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendecimos en el nombre de Jesús nuestros pastores. Bendecimos nuestro pastor Jorge y su casa, Señor. Gracias por el varón que tú has llamado, que has impulsado, Señor, a través de él muchas personas, que has bendecido muchas personas. Gracias. Levántalo, rodéalo en el nombre de Cristo. A él, su casa y su familia. Dale sabiduría, Señor, dale sabiduría, inteligencia espiritual más. Úsalo más en este tiempo, en el nombre de Cristo. Bendice cada pastor en cada lugar de Colombia y del mundo que hace tu obra a pesar de cualquier cosa, a pesar de que puede que no tenga recursos, Señor, pero se ha determinado a seguirte y a confiar en ti. Y aquellos que son fieles a ti, tú los exaltas en el nombre de Cristo. Gracias, porque en este tiempo la palabra de Dios no está cuarentena y la palabra de Dios no le da COVID, Señor. Gracias, esa palabra seguirá salvando vidas en el nombre de Jesús. Que la palabra del Señor visite gente en lechos de muerte, Padre, en el nombre de Jesús. Gente que tal vez tendrá que partir en el día de hoy, Señor, por diferentes causas, cáncer o lo que sea, Señor, SIDA, no sé lo que sea, Señor, problemas en el colon o tal vez COVID, Señor, pero allí, Señor, envía tu palabra, visita hospitales, visita con tu palabra, Señor, que la voz del Hijo del Hombre se pase por hospitales, llamando a los muertos a la vida, en el nombre de Cristo. Te damos el honor y la gloria, Señor, en esta mañana. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Todos los que están allí, venga, yo saludamos que muchas veces se nos van. Así rápidamente quiero saludar porque a veces se nos van los... Queremos saludar en esta mañana a Ofelia Salas. Ofelita, Dios la bendiga. Freddy Basuti, que por ahí está, nos dice que está viéndonos. A Ruby Chisica, que Dios la bendiga. A Sari Beltrán desde Arbeláez también. Dice buenos días mis pastores. A ella y a su casa. Nicolás, Juan David, a la hermana Carmen.
A Javier Restrepo también, que acá dice buen día a todos. A María Mercedes Vanegas, hermana, Dios la bendiga. A Génesis Ordóñez en Santa Librada. A la hermana Dorita, bendiciones hermana Dorita. Bendecimos a Iván también que lo está viendo, bendiciones Ivancho. Bendiciones a Jason Vargas allí, a Nayanet Céspedes, a Kelly Joana Costa que lo está viendo desde San José del Guaviare a sus niños, bendiciones Kelly Joana. Bendecimos a la pastora Ligia que nos está saludando por acá. Bendecimos a Mérida y a su familia, a Danielita, a Josito, a Alex. A Andrea Costa en San Bernardo y a su familia, bendiciones Andreita. A Arlinda también la bendecimos. A Dianita, a Milena Alonso Mosquera, bendecimos a Dianita y a William, a sus bebés. A Yolandita, a la hermana Gloria Marina en San Bernardo, bendiciones. A la hermana Janet Jiménez también, bendiciones, hermana Janet. A Magda y a su familia, acá nos saluda, bendiciones, desde acá los bendecimos. A Nilsa Martínez, bendiciones. Margarita Lizeth López, a Alex, a todos ellos les bendecimos. Soniecita, bendiciones también a Sonia. A ver, Jimmy Ferney, lo bendecimos también desde acá, qué gusto saludarlo. Leida Laya y a toda su familia allá, a Carla, a Efraín, a todos los que están allí, bendiciones grandemente. Bendecimos también la vida de la pastora Miriam, que está por acá conectada. A la hermana Carmen ya se reporta. Sandra Liliana Silva, que está por allá atrás, tras bambalinas. Saludamos también a Doris López, bendiciones. Adelaida Pinzón, bendiciones también para usted. Bueno, todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Ahorita al final a Janet Ortiz también, bendiciones. Al final de esta transmisión vamos a estar orando por nuestras peticiones grandemente en el nombre de Jesús. A los Daria Albarracín también. La hermana de la pastora Ligia. Ah, la hermana de la pastora Ligia. Bueno, bendiciones, mi hermana, qué gusto. A Samuel Soto, bendiciones Samuel, me alegra verlo por ahí. ¿Listo? Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Que Dios nos habla en esta mañana a través de mi esposa. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, que bueno es poder en este tiempo disponernos para la búsqueda del Señor en estas mañanas, en este tiempo de oración, intercesión. Como decía mi esposo, al final vamos a estar orando por las peticiones, levantando nuestro clamor al Señor, porque dependemos de Él. Vamos a meditar un momento en la palabra antes de seguir con este tiempo de intercesión y oración. Yo le invito a que abra su Biblia. Vamos a hablar de un pasaje muy conocido que tal vez todos hemos oído, una historia muy conocida, en Hechos capítulo 9. Yo sé que usted tiene su Biblia ahí al ladito y vamos a ir a la escritura para empezar con elevar nuestras peticiones al Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1. Todos hemos leído esta historia y la hemos conocido mucho porque se nos ha relatado mucho. Entonces, yo le voy a dar un tiempito para que usted se ubique ahí. Hechos capítulo 9. Vamos a hablar de dos cositas ahí y vamos a estar orando, porque la idea es orar e interceder. Este tiempo es de oración, es de búsqueda del Señor y queremos aprovechar lo máximo en ello. Entonces, dice la palabra así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Les vamos a hablar de alguien muy conocido, que es Saulo de Tarso, Pablo, ¿sí? Y dice en la Biblia, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dejémoslo ahí, porque todos sabemos un poco lo que sucede después de esos 3 días en que Pablo ayuna, que Dios le habla a un profeta llamado Ananías y le dice que ore por Pablo, y va temeroso a orar por Pablo, y Pablo recupera la vista, y de ahí para allá Saulo de Tarso empieza a realizar los propósitos de Dios en su vida. Pero quiero que metemos en 2 cositas allí en esta mañana. La primera es que recordemos que Saulo tenía una función importante en su época para el área donde se movía. Saulo era un hombre que defendía a capa y espada lo que era Dios y sus creencias judías, ¿sí? Porque recuerde que Pablo creía en Dios, el problema de confrontación de ellos no era Dios, era Cristo, ¿sí? Para el judío era una locura creer en un Dios que tenía un hijo y que su hijo se había manifestado. De hecho, hoy en día es un tema de locura para muchos, ¿sí? Todavía sigue siendo un tema de confrontación, que no logramos entender el tema de la Trinidad, no lo logramos comprender en su magnitud muchas veces, porque entonces para el judío ellos también fue una dificultad. Uno dice, pero ¿por qué no pudieron creer? Para ellos también fue una dificultad creerlo, porque ellos venían de la ley que Moisés dice, Jehová tu Dios uno es. Entonces, que ahora les vengan a decir que Jesús era hijo de Dios era algo que les confrontó mucho. Por lo tanto, ellos clasificaban a todo aquel que creía en Jesús como una secta. Para ellos era una secta. Y entonces dice la Biblia que ellos se encargaban de exterminar la secta. Eso viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Yo no sé si usted ha oído en las historias, las cruzadas, todo eso, que se levantaban con la mentalidad de destruir todo aquello que consideraban herejía, ¿sí? Entonces pasaba algo similar. Entonces los judíos se levantaban a destruir todo aquello que creían que era una secta. Y para ellos, todo aquel que creía en Jesús estaba en una secta. Entonces ellos se encargaban de exterminarlos, de buscarlos, llevarlos presos. Y el primero de ellos que nos deja la marca, que todos yo sé que recordamos, es Esteban, ¿sí? Esteban, que era discípulo del Señor y que muere apedreado. Entonces, Pablo estaba muy enfocado en lo que estaba haciendo, porque Pablo creía que defendía una causa justa. Para Pablo era una causa justa. Pero la Biblia dice que entonces un día, yendo hacia Damasco, Jesús se le presenta a Pablo. ¿Sabes que hay gente que solo Cristo la puede convertir? Amén. Sí, solo Cristo puede evangelizarlos. Y uno dice, yo le he hablado, pero ya como que no, y antes si le hablo, hablamos con la hermana Rubicita, ella me decía, pastora, no, yo ya la dejo, porque a veces me hablaba de alguien y decía, yo le hablo y antes ella como que se tiene, es que hay gente que solo es trabajo de Dios. O sea, es que el que se revela el corazón del hombre es Cristo. Sí. Solamente Cristo se te puede convertir. Te convierte de distintas maneras, pero solamente Jesús que convierte. Solo Jesús se revela el corazón del hombre. La obra de conversión no es de ningún hombre, es de Cristo. Cristo es el que se revela. Independientemente de quién le hable. Sí, independientemente. No es por el que le hable. Sí. Es por Cristo que en ese momento se reveló. Nos pasa como lo de Lidia, que Pablo estaba predicando a un grupo, pero el corazón de Lidia se abre. Y eso es cuestión de Dios. El corazón de nosotros se abrió en algún momento para poder comprender quién era Cristo y para seguirle. Esto es obra de Dios también. Y la Biblia dice que entonces hay gente que como Saulo, que Cristo personalmente tiene que manifestársele
y decirle, es solo que Cristo se les revele el corazón. Por eso la oración para con nuestra familia, el trabajo para con nuestra familia no es tanto pelear con ellos, chuzarlos, sino es hablarles y orar por ellos para que Cristo se revele el corazón de ellos. ¿Sí? No es algo que forzamos, es algo que Dios hace. Por eso usted ve gente como un etíope que subía a adorar porque Cristo ya se le había revelado el corazón. Ya la obra se estaba haciendo del etíope, aunque no había nadie que le hablara. Es que la obra de revelarse en el corazón del ser humano es de Cristo, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Pablo, y más a Saulo de Tarso, que era un hombre que sabía leyes, que sabía toda la ley, los profetas, que conocía tanto, ¿sí? Porque Saulo de Tarso era un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Estar instruido a los pies de Gamaliel era estar en la mejor universidad que había en el entonces, ¿sí? Estar frente al mejor profesor que pudiera tener algún ser humano. Conocía todo lo referente a la ley, conocía todo lo referente a las instrucciones, a las tradiciones. Pablo era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Entonces, alguien como Saulo necesitaba encontrarse con un Cristo, porque por más de que nosotros tengamos capacitaciones, doctorados, por más de que en esta vida hayamos realizado muchos estudios, nuestros estudios no nos van a alcanzar, nuestra preparación no nos va a alcanzar. Necesita Cristo tanto el periodista como la ama de casa. Todos necesitamos a Jesús, ¿sí? Pablo era ese tipo de ser humano que había hecho muchos estudios, había sido más preparado. En el valle le dirían aún, está más preparado que un yogur, ¿sí? Entonces pudo estar muy preparado, pero necesitaba a Jesús. Está hablando de que la necesidad de Cristo es para todos. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos venir a su presencia, conocerle, relacionarnos con Él. Entonces la Biblia dice que mientras va a Damasco, Jesús se le revela a Pablo y dice la Escritura que ven una luz que los tumba de donde ellos iban montados, caen a tierra. Y Saulo cierra sus ojos fuertemente. Yo me imagino la impresión, ¿cierto? Porque uno a veces, si uno a veces le da temor que porque escuchó el gato por allá en el tejado, imagínese que es que usted vaya en el camino y que Dios se le revele en un momento, ¿sí? Nosotros decimos, a veces tememos a cosas incorrectas. Uno a veces dice, uy, qué miedo el brujo, qué miedo que me salgan la noche por ahí, me espanten, qué miedo, pastor, pastora, que de pronto uno lo asusten en la casa, tantas cosas, pero uno nunca dice, qué miedo que se me aparezca Dios, ¿sí? O sea, porque que realmente la Biblia dice, debemos temer es a Dios, que puede salvar o condenar al ser humano. A Dios es el único que debemos, al Dios es el que debiésemos temer, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Saulo cae atónito, o sea, él estaba, mejor dicho, en un estado de shock. Y Pablo levanta la voz porque comprende algo, y eso es lo que me empezó a impresionar y a meditar sobre eso. Esta semana meditaba fuertemente sobre eso, que Saulo, de una pregunta, ¿quién eres, Señor? O sea, eso revela que en Saulo había algo que estaba ocurriendo ya, ¿sí? Entonces, sino que es que aquí podríamos nombrar algo que una vez yo leí a mi esposo, que lo aprendí cuando una vez que predicaba y decía, de la lucha con Dios, nosotros los seres humanos con Dios, ¿sí? De Dios establecerse en el corazón de nosotros y nosotros a no dejar que Dios establezca en nuestros corazones. Y hay una frase muy buena de eso y es lo siguiente: en las luchas con Dios es mejor, las luchas con Dios se ganan perdiendo, ¿sí? Un ejemplo de ello fue Jacob. La Biblia dice que Jacob venía de regreso hacia su tierra con sus esposas, sus hijos, y temía reencontrarse con su hermano, porque todos sabemos cómo Jacob salió de su casa. Y dice la Escritura que llega a un valle y allí envía a su gente adelante, se queda esa noche allí. Y dice la Escritura que se aparece el ángel de Jehová y Jacob libra una lucha con él. Y el ángel ya estaba en Jacob, no te dejaré si no me bendices. Dice la Biblia que el ángel toca su parte de su cadera, y dice la Escritura entonces
que queda cojo. Y el ángel le dice, ¿cómo es tu nombre? Él dice, mi nombre es Jacob. Le dice, ya no se llamará Jacob, será Israel, ¿sí? La bendición que Jacob realmente estaba, el tema de la bendición que se estaba forjando ahí es el tema del nuevo nacimiento, porque Jacob dejó de ser Jacob para convertirse en Israel, ¿sí? Entonces, Jacob ganó perdiendo, porque la Biblia dice que cuando Jacob sale de ahí, sale descaerado. Por eso los israelitas no comen esa parte del animal, porque recuerdan esta historia. Las luchas con Dios siempre se ganan perdiendo. Cuando perdemos con Dios es ganar, porque cuando yo pierdo con Dios es que Dios pueda establecer sus propósitos en mí, que Dios pueda hacer cosas en mí, y las cosas que Dios quiere hacer son mejores que las que yo quiero hacer. Hay mucha gente que de pronto en este tiempo se encuentra en una situación similar, peleando con Dios, ¿sí? Ríndase. Peleando con Dios, pero es que me pasa esto, y todo el mundo y tal cosa, y uno cree, y dándose golpes aquí y allá, peleando con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos hallamos peleando con Dios? Rendirse lo mejor. Hay gente que le va a pasar algo similar a lo que pasa a Pablo. La Biblia dice que Pablo se hallaba peleando con Dios, y uno dice, ¿pero por qué? Por lo siguiente, uno lo enfoca mucho en que por lo que estaba matando gente, por una causa que él creía justa, porque de hecho Pablo no mataba gente porque sí, él mataba gente porque él creía que estaba en defensa del evangelio, de Dios, defensa de la ley de Dios. O sea, no lo hacía porque sí, porque tampoco vamos a decir era celoso a la tradición de los padres, de la ley, era celoso de los profetas, ¿sí? La Biblia dice era fariseos, o sea que él lo hacía realmente porque era celoso. Entonces, la Biblia dice entonces, que dice, ¿quién eres, Señor? Y oye una voz que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das es dar cosas contra el aguijón. Y ahí quiero que nos centremos un poquito, porque yo decía, siempre leemos este pasaje y creemos que no entendemos la similitud que Jesús está diciendo, o por lo menos a mí muchas veces lo había leído, pero nunca me había tenido a entender la similitud. Jesús está usando un proverbio que era muy general en el tiempo, ¿sí? Como a veces nosotros que sacamos proverbios así, que no hay peor ciego que no pueda ver, mejor dicho, sí, algo se estaba utilizando Jesús. Jesús estaba diciendo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ese es un proverbio muy común en ese tiempo. Y yo me ponía a analizar, yo decía, ¿qué escoge? Y el diccionario lo manda a uno a investigar un poco. Cosas es cuando hay un buey. No sé los que han estado en el campo si de pronto se ubican un poco con esto. Hay un buey y un buey empieza a moverse y a tirar patadas, a moverse de aquí para allá, de aquí para allá. Y el coce es una vara larga, perdón, el aguijón es una vara larga que al final es de metal y al final tiene un chuzo grande de hierro. Y ese aguijón se los clavaban a los bueyes y el buey entonces se empezaba a mover y a pelear con el aguijón, ¿sí? Entonces Jesús estaba usando una similitud. ¿Ah? Siempre que se lo chuzaban, él se movía como tenía que moverse, ¿sí? Por eso se los enterraban a los bueyes para que trabajaran mejor, para que caminaran mejor, para que el buey obedeciera y caminara hacia donde tenía que caminar. Recuerdo, todos los que han estado en el campo, más o menos, o que algún día así es, más o menos se entienden, que a veces los bueyes no quieren caminar y se van a remachar, entonces usaban el aguijón, se los clavaban para que el buey avanzara, siguiera caminando y llevara la dirección que tenía que llevar. Entonces Jesús está usando esa similitud, y sabe que Jesús era muy bueno para usar esas similitudes, ¿sí? La Biblia, porque Dios por allá usa algo que dice, no seáis como el buey, ¿sí? Sí, algo parecido como el caballo, sin entendimiento, sin entendimiento, eso. Jesús era muy bueno, Dios era muy bueno por utilizar esas similitudes para hacernos comprender lo que Dios quiere transmitir.
Entonces, en esta ocasión, Jesús está usando una escena de esas, un panorama de esos. Y yo me imaginaba clavándole el aguijón al buey y el buey tratando de dar cosas y clavándoselo para que direccionara. Jesús sencillo le estaba diciendo a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque Saulo sin duda, había algo que ya estaba sucediendo en él, ¿sí? Saulo, sin duda lo que deja revelar este versículo es que Dios ya venía revelando a Pablo cuál era el camino que tenía que seguir. Pero Pablo no quería. ¿Cuánta gente que tal vez ha oído esta palabra, que hace más de 2 meses está oyendo esta palabra y que Dios ha venido chuzándolo en su camino para que le mire a Él, y tal vez estamos como el buey, sin querer mirar a Dios, tratando de negarlo por todo lado, o gente que Dios hace rato ha estado llamando, que ha estado incomodando su vida, lo ha estado inquietando en este tiempo o antes de este tiempo, ha venido inquieto porque Dios se está manifestando en su vida. Gente que está diciendo, ¿por qué no todo sale tan mal? Pareciera que todas las puertas se me estuvieran cerrando, pareciera que no sé ni para dónde voy ya, porque todo como que se me está cerrando, no sé qué camino tomar. Y sin duda Dios está trabajando contigo, llamándote hace tiempo. El problema es que a veces tenemos la actitud de Saulo, que no queremos rendirnos a Dios, sino que queremos dar patadas y esquivar y rehusar a lo que Dios nos está llamando, ¿sí? En este tiempo, por lo menos esta pandemia es nuestro aguijón. Tal vez Dios muchas veces nos ha estado llamando a su presencia, a buscar su rostro, a estar delante de Él, pero nuestras ocupaciones no dejaban o no tomamos la prioridad de Dios, porque yo siempre he dicho, siempre, la mayoría de veces, el sacrificado en nuestra vida ha sido Dios. Entonces uno dice, no tengo tiempo para buscar, es que mantengo tan ocupado. Y tal vez, muchas veces dijimos, Señor, estamos tan ocupados que no hemos tenido tiempo. Pastor, no he tenido tiempo hace 2 meses de ir a la iglesia, de oír la palabra, no he tenido tiempo de orar, me acosté muy cansado y me levanté muy temprano y no me quedó espacio para buscar al Señor. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enterrarnos el aguijón para poder que le hiciéramos caso, lo atendiéramos. Algo parecido pasó con Saulo. Jesús le dijo, sin duda hace rato Saulo venía sintiéndose incómodo, venía sintiendo que lo que estaba haciendo no estaba bien, había una incomodidad en su vida. Por eso Jesús le dice, dar cosas contra el aguijón, o sea que ese trabajo de chusito estaba ahí. Jesús lo que le estaba diciendo a Saulo es, no se resista más, ¿sí? Sin duda, lo que probablemente se cree es que Saulo venía resistiéndose a Dios, porque Saulo había sido afectado desde el discurso de Esteban. Todos se acuerdan cómo murió Esteban, y dice que pusieron sus ropas a los pies de Saulo, un joven llamado Saulo. Y ese mensaje de evangelismo que se tiró Esteban fue tremendo. Y aún cuando estaba muriendo, dice, vio los cielos abiertos. Todo eso afectó a Saulo, todo eso lo afectó. Era algo que ya venía ahí constante en él. Por eso Jesús le está diciendo, no se resista más, no se resista más. Hay gente que tal vez nos está oyendo, que lleva mucho tiempo resistiéndose a Dios, que sabe que la opción para su ser y su vida es Cristo, pero lleva resistiéndose a Dios. Que hoy sea un buen día para decir, no me resisto más a su presencia, ¿sí? Entonces, sin duda ese encuentro de Saulo con Esteban fue tan fuerte que marcó la vida de Pablo, a tal punto que ya había una incomodidad ahí en su corazón que le estaba apoyando, decimos nosotros, apoyándole ahí, hasta tal punto que Jesús le dice, no se resista más. ¿Hasta cuándo se va a resistir? Sabe que hay muchas cosas en las que nosotros nos resistimos. Tal vez en este tiempo Dios está diciendo, entrégame tal área de tu vida, entrégame tal cosa, y nosotros hacemos resistencia, no queremos ceder. Algo parecido le estaba sucediendo a Pablo. Pablo se estaba resistiendo al llamado de Cristo.
a tal punto que él siguió haciendo lo que estaba haciendo, aunque ya había algo allí dentro de su ser que le estaba diciendo, no es lo correcto, mírame a mí, ¿sí? Hay cosas que nosotros tal vez estamos haciendo y que usted sabe que no tiene que hacerlas, que tiene que entregarlas, y muchas veces se ha resistido a él. Tal vez su misma familia que escucha el mensaje con usted, que está diciendo, uno está diciendo, yo quiero que tantas veces que se le ha hablado, y uno dice, no, parece que no está pasando nada con ellos, pero allí está lo que Dios está haciendo, y se están tal vez resistiendo a mirar a Dios, pero creemos que llegará el día en que Jesús mismo se revelará y dirá, no te resistas más. Hay gente que está peleando con circunstancias, con situaciones, peleando con Dios. Hay gente que tal vez perdió cosas, que ahora se halla peleando con Dios y se está resistiendo a Dios, diciendo, no, pero pues ¿para qué Dios si mire todo lo que pasa? Entonces, Saulo le pasó algo similar. Saulo se estaba resistiendo, era algo que ya venía en él, que ya le estaba incomodando. El tener un encuentro con Esteban había afectado su vida tanto que Pablo estaba allí con esa cosita, que se levantaba con esa cosita. Por eso Jesús viene y como que quien diría le da la estocada final y le dice, Saulo, no te resistas más. Hay veces que tenemos que entender que no debemos resistirnos, o tenemos que entender a veces, no, siempre, que a Dios no debemos resistirnos, que a su presencia no debemos resistir, que tenemos que rendirnos delante de Él, que tenemos que rendir nuestra vida y nuestro ser. Y la Biblia dice que entonces Saulo no se resiste más, ¿ya? La Biblia dice que entonces cuando dice quién era el Señor y escucha el mensaje de Cristo que le dice dura cosa te da dar cosas contra el aguijón, Saulo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Por eso esa expresión. Finalmente Saulo se rindió. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y la Biblia dice que Jesús le da las instrucciones acerca de lo que quería que hiciera, ¿sí? Entonces debemos entender algo. Saulo se encontraba en una lucha con Dios por no querer rendirse, pero nosotros podemos encontrarnos luchando con Dios por otras cosas, ¿sí? Nos podemos encontrar luchando con Dios por otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, y sabe que se diferencia porque la Biblia dice que Pablo iba acompañando, y aunque iba acompañando, y todos cayeron al suelo, dice, y todos oyeron la voz. Pero si usted va cuando Pablo narra su conversión, Pablo dice que los que iban con ellos cayeron, pero no percibieron, ¿sí? Ellos no pudieron entender. Pablo sí sabía lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué? Porque Jesús viene a él y le habla específicamente. Los otros no pudieron percibir lo que estaba sucediendo. Por eso también tenemos que entender que no podemos pelear con nuestra familia, porque muchas veces uno cae en eso. Pelea y pelea, pero ¿por qué no hacen caso? Mire lo que estamos viviendo, porque hay gente que todavía no puede percibir, porque esta obra es de Dios, es Dios que se revela. Con Saulo venía mucha gente, pero no todos percibieron lo que Pablo percibió. Iglesia, no todos percibimos lo que hoy está sucediendo, ¿sí? Es normal que tú como hijo de Dios percibas lo que está pasando, pero es normal también que otros no lo perciban, y uno puede decir, pero todo lo que estamos viviendo, y mire, en la misma actitud, no cambian. Pues obvio, porque todavía no perciben lo que otros pueden percibir, ¿sí? Pablo no peleó con los que iban con él porque no percibían igual que lo que Pablo percibió. Aunque todos cayeron y aunque todos vieron algo, ¿sí? Por eso aunque la gente vea cosas, aunque la gente vea milagros, señales, eso no es seguridad, porque uno dice, bueno, y si Dios hiciera esto y tal cosa, yo sé que Él va a creer. No, porque sabe que a Jesús lo vieron hacer muchas señales, prodigios y milagros, y aún hubo gente que no creyó en Jesús, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó con Saulo. Todos cayeron, todos vieron el resplandor, pero no todos percibieron lo que pasaba. Solo Saulo lo percibió. ¿Qué hay que hacer? Señor,
¿Cuál es la oración correcta por nuestra familia? Que oramos por ellos constantemente en nuestros altares, por la gente, por nuestro país, por nuestras naciones. Señor, que ellos puedan percibir lo que la iglesia percibe. Y eso que a veces aún hay gente en la iglesia que no percibe, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo, usted ve que hay gente que es fiel, que se levanta, que busca al Señor y se percibe el tiempo en el que estamos. Nos levantamos, buscamos el rostro de Dios porque no hay otra ayuda para nosotros, no hay otra solución para lo que estamos viviendo sino Dios. Pero hay otra gente que no percibe. Usted ve que hay otra gente que a lo que hace que llevamos más de 2 meses sin congregarnos, no oran, no se congregan, ¿sí? Que ahora es fácil que usted nada más está al alcance de coger su celular y poner el culto en vivo, porque ahora en este tiempo nos tocó orar así de acuerdo a las circunstancias, y hay gente que ni así se congrega y ora, ¿sí? Entonces uno dice, no perciben lo que está sucediendo. Iglesia, que nosotros podamos percibir el tiempo en que vivimos, que podamos percibir lo que Dios está haciendo ahora. Entonces hay 2 cosas enfáticas en este pasaje de la Escritura que nos está enseñando. Uno, que no podemos pelear contra Dios. Sería loco nosotros en este tiempo ponernos a pelear con Dios y decirle, ¿por qué estás permitiendo todo esto? ¿Sí? ¿Por qué tal cosa y tal otra? Sí, sería ilógico. Yo recuerdo cuando, creo que sí, Habacuc, que pelea con Dios y porque están viviendo una situación dura y van a suceder cosas muy feas, y Habacuc se para y pelea y hace una oración y pelea con Dios. No sé si lo han oído. Sí, la queja de Habacuc, empieza a quejarse, a decirse, Dios, pero si tú eres limpio, ¿por qué permites que tal cosa, que tus ojos, o sea, dándole a entender a Dios que si Dios era limpio, ¿por qué podía haber tanta inmundicia, lo que estaba pasando y no hacer nada? Y llega un momento en que Dios le dice, bueno, síñete y yo te hablaré, y entonces Dios empieza a responder a Habacuc. Y hasta que Habacuc vuelve y comprende, Dios le empieza a decir por esto, Dios empieza a darle razón a Habacuc, aunque Dios no tendría que explicarnos nada, porque Dios sabe por qué suceden las cosas. De hecho, en este tiempo, lo último que debe dar en nuestros labios es una queja para Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué estamos así. Si alguien sabe por qué Dios estamos así, es Dios. Sí, nosotros no. Pero nosotros somos muy buenos para levantar queja en contra de Dios y decir, pero ¿por qué Dios tú permites esta cosa? Dios sabe por qué. Y Dios, hasta que Habacuc entiende y dice, oh sí, Señor. Y escuchamos una oración especial que se rinde totalmente y dice, acepta la voluntad de Dios, esa es su voluntad, está bien, tiene razón, comprendo. Y empieza a decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré, Señor, me regocijaré en Él. ¿Sabe que esa debe ser nuestra actitud en este tiempo? Aunque muchas veces no percibimos lo que Dios está haciendo, lo último que debemos hacer es quejarnos delante del Señor. Aunque tengamos tiempos como este, podamos percibir que todo esto Dios lo permite por algo. Dios tiene un propósito detrás de todo lo que hace, y que podamos decir, Señor, llegar a comprender como una vaca que diga, aunque las vidas no florezcan, ¿sí? Ni en las viñas haya fruto, ¿sí? Ni no den mantenimiento las cosechas. Y el versículo 19 ya está mucho más seguro y más firme, dice que Él le dará pies como de sierva. Sobre sus alturas, darse a las alturas sobre el problema, la dificultad y todo. Se rindió totalmente. Rendir, porque totalmente. Es que la manera de ganar con Dios es cuando nos rendimos. Amén. Cuando aceptamos en ese tiempo la manera en que ganaremos es cuando aceptemos lo que Dios ha permitido, porque Dios sabe por qué lo permitió, ¿sí? Entonces sería triste que no percibiéramos esto y empezáramos a quejarnos todos en contra de Dios y decir, Señor, pero mire que allí se está muriendo, que es duro, ¿sí? No vamos a decir que no es algo duro, o mira que no tienen que comer, que están en las calles, que son cosas duras, pero
la actitud debe ser rendirnos al Señor y decir, bueno Dios, tú sabes por qué lo estamos viviendo, tú sabes por qué suceden las cosas, pero hoy queremos rendirnos, porque tal vez lo que Dios necesitaba hace tiempo era que el ser humano se rindiera. Amén. Que nos rindiéramos al Señor. Pidamos misericordia nomás, de verdad. Lo único que podemos hacer es interceder por la misericordia del Señor, porque realmente tal vez sea la única manera de rendirnos a Dios, ¿sí? Yo siempre digo, es que tristemente nosotros los seres humanos nos cuesta aprender de la mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene un niño y le dice, eso no se toca, el niño está con la curiosidad, le dice, no se toca, y uno no le dice a los niños muchas veces por qué, se reserva el derecho de decirle por qué, y le dice, niño, no se toca, no metas la mano ahí, y cuando usted menos piensa, el niño la metió, y el enchufe le descargó la corriente, y lo cogió la corriente, y ahí el niño termina con miedo y ya dice, no, ¿por qué? Lo aprendió no de la forma correcta, era mejor aprenderlo, si yo se lo digo, pero el niño quiso experimentar de qué se sentía, ¿sí? Entonces, nosotros, a veces los seres humanos, aprendemos en circunstancias difíciles, ¿sí? Si usted mira todo el panorama, los seres humanos hemos aprendido así, porque, exactamente. Por eso dice que no seamos como el mulo, porque el mulo que se vuelve terco, tocarle látigo. Sí, entonces muchas veces, no, casi siempre aprendemos desde esa manera. Entonces, cuando uno aprende a mirar a Dios, cuando pasó circunstancias duras, ¿sí? En este caso, Saulo no estaba en circunstancias difíciles, pero sí había una lucha dentro de él, una lucha interna, tenía una lucha dentro de él, algo que le estaba incomodando hace mucho tiempo. Entonces, esa lucha la ganó de la mejor manera, rindiéndose a Dios. Iglesia, que podamos rendirnos a Dios en este tiempo totalmente. De tal manera que podemos decir, ¿qué quieres que yo ¿Qué quieres, haga? Señor, que yo haga? Ujú. Amén, amén. ¿Qué quieres, Señor, que hagamos en este tiempo? ¿Sí? Que Dios pueda escuchar la oración de Saulo en nosotros en este tiempo. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y tener la actitud, porque una cosa es decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y otra es estar dispuestos a lo que hizo Pablo. Y el Señor le dijo qué quería que hiciera, y Pablo hizo todo lo que Jesús dijo que hiciera. ¿Sí? Que nosotros tengamos esa actitud en decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y estar dispuestos a hacer todo lo que Dios nos diga que hagamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sin duda, tras de todo este tiempo, Dios nos está diciendo. Mucho creyente cree siempre tener uno la razón. Siempre uno cree tener la razón. Y el Señor dice, no es así. Y tendremos el avión en la casa, en todo lugar. Ahí lo tendremos. Sí, sí. Y lo segundo es que percibamos lo que estamos viviendo. Amén, amén. ¿Sí? Aunque todos cayeron, no todos percibieron. Iglesia, aunque todos estemos en este tiempo, que no nos pase lo de ellos. ¿Sí? Solo uno percibió, los otros no percibieron, aunque todos vieron. Aunque en este tiempo todos estamos viendo, que usted y yo seamos de los que percibimos lo que estamos viviendo. Que usted y yo seamos de los que percibimos lo que Dios está haciendo. Que seamos de los que percibimos lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. ¿Sí? Y para ello necesitamos algo que dice la Escritura, y es que ejercitemos nuestros sentidos espirituales para percibir lo que Dios está hablando hoy, lo que Dios está pidiendo a nosotros hoy. Tal vez ustedes se encuentran luchando con Dios allí en su casa, está luchando porque su economía está mal, está luchando porque usted creyó tener cosas muy estables que ahora se han ido a pique. ¿Y qué necesitas hoy? De pronto estás diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué hago? No sé dónde meter. Pues lo primero que tienes que hacer es rendirte a Dios. Tal vez es la manera en que Dios está llamándote hace mucho tiempo. Tal vez hay gente que está perdiendo su familia en este tiempo, que está perdiendo sus hijos y está diciendo, bueno, ¿yo qué hago? Pues lo primero que tienes que hacer es rendirte al Señor.
porque sin duda tal vez es la única forma en que Dios te está haciendo entender de que hace tiempo ha estado tocando a tu puerta, a tu corazón, a tu casa, a tu familia, y es la única manera de que tú entiendas de que debes rendirte al Señor, para que Dios te diga lo que debes de hacer, para que Dios nos diga en este tiempo qué debemos hacer. Tal vez es necesario, iglesia, que dejemos de correr desesperados, porque yo sé que las noticias que oímos son tristes y nos afectan mucho, y tal vez es tiempo de parar y dejar de correr desesperados y ir más delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo? Para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Sabe que la Biblia dice que Saulo, después de que escuchó las instrucciones de Dios, quedó ciego durante 3 días. 3 días. Fueron 3 días de total ceguedad, ¿sí? Oscuridad. Hasta que viene el profeta y ora por él, ¿sí? Yo sé que ese fue un tiempo de receso para Saulo. Saulo tenía una vida muy activa y Dios lo que hizo fue entrarlo en receso. ¿Para qué? Para poder decirle: esa lucha que tienes dentro, eso que te estaba resistiendo, es mi llamado. Y lo tuvo en quietud 3 días más, porque 3 días más estuvo sin vista, y en esos 3 días de quietud Saulo ayunó, buscó a Dios, y llegó hasta que terminó el 3er día, y el profeta viene y ora, y Saulo recupera su vista. Pablo recupera su vista, dispuesto a hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Iglesia, que cuando terminemos nuestro 3er día, estemos dispuestos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Que ese tiempo... Eso, ahí está la respuesta, lo que dice en el verso, lo que hizo Pablo después de que le abrió los ojos, ¿cierto? Entonces ahí está, creo que aquí en el verso... Ananías, el 11. Cuando Ananías... Levántate y ve a la calle, se llama derecha y busca en la casa del pueblo. No, lo que hizo Pablo después de enseguida predicaba a Cristo. Sí. El 20, 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. De una salió dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Sí. Y le decía que en ese tiempo de receso nosotros podamos percibir lo que Dios está hablando, podamos percibir, no seamos de los que vemos pero no percibimos, que percibamos lo que Dios está haciendo y que escuchemos las instrucciones de Dios y salgamos de ese tiempo dispuestos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer, ¿sí? Este receso en que Dios nos entró. No sé si vamos en el día de la caída del caballo. Yo creo que hemos avanzado un poquito. Sí, creo que hemos avanzado un poquito. No sabemos si vamos en el día primero, o en el día segundo, o en el día tercero. Pero estamos en este receso de Dios, dispuestos a escuchar a Dios y a decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo? Y pararnos de este tiempo de receso dispuestos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces, iglesia, vamos a orar y decirle: Señor, nos rendimos. Tal vez estamos luchando y mirando aquí y allá, y lo último que estamos haciendo es venir a Dios, ¿sí? Que este sea un tiempo donde nosotros digamos: voy a dejar de correr, ¿sí? Porque por eso Dios nos quitó todas las cosas externas que nos hacen correr, y decir: Señor, yo vengo a tu presencia, me rindo delante de ti. ¿Qué quieres que haga en este tiempo? ¿Qué quieres que haga con mi casa? ¿Qué quieres que haga con mi economía? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Así que Dios está cierre sus ojos, vamos a orarle a nuestro Dios y a pedirle que nos ayude en este tiempo. Levante sus manos, su corazón al Señor y su voz, y dígale: Señor, aquí estoy. Queremos rendirnos en esta mañana delante de ti. Queremos rendir nuestra vida delante de tu presencia. Dígale: Dios, no quiero luchar contigo, no quiero quejarme. Quiero venir delante de ti a decirte: Dios, te rendimos nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, la ponemos delante de ti. Nos rendimos delante de tu presencia,
porque pelear contigo y perder es ganar. Porque tú tienes, Señor, tú piensas bien de nosotros. Aquí estamos delante de ti. Queremos rendir nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser. Dile, Señor, quiero en esta mañana rendirte todo lo que soy. Tal vez estoy corriendo de un lado al otro. Tal vez he caído en desespero, Señor, pero hoy vengo a rendirme. Tal vez he perdido mi empleo y estoy corriendo de un lado para otro, pero vengo en esta mañana a rendirme y a decirte, ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres, Señor, que hagamos en este tiempo de receso? ¿Qué quieres que hagamos en este tiempo de dificultad, Dios? Y dile, Señor, tal vez tú me estás llamando, has luchado conmigo, que hoy puedo decirte, Señor, no me resistiré más. Señor, me rendiré delante de ti, Padre Celestial. Quiero escucharte, quiero percibir lo que estás haciendo en este tiempo. No quiero ser solo de los que ven y no perciben. Quiero ser de los que ven y perciben, y que aunque hemos visto este tiempo, hemos visto lo que está sucediendo, hoy podamos percibir lo que tú nos estás hablando en este tiempo tan fuerte, Señor. Padre, despierta nuestros sentidos para escuchar lo que tú nos estás diciendo. Lo que tú hablas tocante a este tiempo, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor. Dile, Dios, te rindo mi vida, te rindo mi ser en este tiempo, Señor. Padre, oh Dios amado, tal vez fue la única manera, Dios, que tú nos dieras receso y que tú, Dios, para percibir lo que estabas pidiendo. Que oigas, Señor, muchas oraciones como las de Saulo, muchas expresiones en este día. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Dile a Dios, aquí estamos para decirte qué quieres, Señor, que hagamos en este tiempo. Dinos, Señor, qué quieres que hagamos, Señor. Que tu iglesia pueda oír, que tu iglesia pueda comprender lo que tú estás pidiendo de nosotros en este tiempo, Señor amado. Dile, Dios, hoy quiero comprender lo que tú hablas, Señor. Dile, Señor, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Dile, Señor, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Dile, Señor, Señor, ven a vida en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, Señor, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Dile, Señor, Señor, ven a vida en mí. Señor, lo rendimos delante de ti en esta mañana. Te rendimos nuestra vida, nuestro ser, todo lo rendimos delante de ti en esta mañana. Te rendimos esta inseguridad que tenemos, Señor. Rendimos, Señor, aún los temores que tenemos, Señor. Rendimos todo delante de ti para confiar plenamente en ti, para percibir, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Dile, Señor, me rindo, dígale, Señor, yo me rindo, tal vez, Señor, estoy desesperado, corriendo, pidiendo a gritos que hagas algo, y tal vez has oído de mis labios queja, y tal vez has oído de mi labio decirte, si yo te he buscado, ¿por qué me está pasando Dile, Señor, pero hoy solo me rindo delante de ti, me rindo para percibir, Señor, lo que estás pidiendo de mí. Dile, me rindo delante de ti, Señor, para percibir que pides de nuestra familia, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor,
Dinos qué quieres que hagamos, Señor. Y no solo eso, Señor, estaremos dispuestos a hacerlo. Tendremos la actitud para hacerlo, Señor. Aquí estamos, no queremos encontrarnos peleando contigo, Señor. Padre, tal vez muchas veces venías tú, Señor, hechizándonos, diciéndonos lo que pedías de nosotros. Y fue de la única manera que pudiésemos entender, tener este receso para comprender lo que tú estás hablando, lo que tú estás pidiendo de nosotros en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios eterno, maravilloso. Dile, Señor, yo lo entrego todo a ti, Señor. Lo entregamos todo a ti, Padre Celestial. Lo entregamos todo delante de ti, mi Señor. Todo lo entregamos en tus manos. Tal vez hemos peleado por nuestra casa, nuestra familia, pero hoy venimos a decirte, lo rendimos todo a ti, a tu presencia. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti, en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven a vivir en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Dile, Señor, solo vivo para ti, en cada respiración y al latir mi corazón. Sí, Señor, aleluya. Señor, ven a vida en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos solo a ti y te honramos. Gracias, Padre. Iglesia, tal vez amigo que usted nos ha oído, se encuentra ahí luchando y no sabe qué. Uno dice, pero ¿por qué me envían esos mensajes? Sabe que tal vez hace mucho tiempo te encuentras peleando con Dios y Dios te está llamando, y esta es la única manera en que Dios pudo detener todo para acercarse a ti y que tú Son puedas, dos cosas. tal vez sea este tu cose, tu aguijón, este sea tu aguijón. ¿Para qué? Para que no des más cosas contra Dios, sino para que te rindas delante de Él. Vamos a orar por nuestras peticiones, a clamar al Señor por Los cada una de asistentes sus pasan peticiones. nuestras peticiones. Aquí tenemos las peticiones. Hay una petición, oración por Luz Elena Guayazar, que Dios haga su voluntad, por el jefe de nuestra hermana Lice, Hernando Vaquero, que tiene la responsabilidad del distrito medical. Vamos a orar por él y orar por todas esas personas que tienen responsabilidades de empresas. Sabe que uno a veces también tiende a caer en la ligera a juzgarlos, pero ellos también están en una situación que a veces no saben qué hacer, ¿sí? Ellos quisieran tener sus empleados, pero a veces es fuerte tratar que Dios les dé ingenio, sabiduría en este tiempo para poder obrar en este tiempo y poder seguir bendiciendo a la gente que trabaja con ellos y poder sostenerlas, que Dios les dé sabiduría. Por los niños, sí, claro, y oración por las personas que laboralmente dependen de la hotelería, ¿sí? Vamos a orar por ellos, que Dios sea ayudándolos en este tiempo. Yo sé que ese tiempo, yo ayer hablaba con alguien, yo le decía, eso es lo que hay que hacer. Alguien me decía, me estaba hablando de un negocio antifluidos y yo le decía, es que eso es lo que hay que hacer, empezar a orarle al Señor. Señor, dinos cómo tenemos que orar en este tiempo, porque lo que hemos perdido ya se perdió, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Si Dios no lo va a volver a dar, nos lo entregará. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a orar y decirle, Señor, ayúdanos y darnos ingenio del Espíritu Santo para saber cómo tenemos que orar en este tiempo, cómo tenemos que
en qué cosas tenemos que enfocarnos en este tiempo para poder seguir haciendo, ¿sí? No nos quedemos allí en el piso, sino orarle, Señor, danos de tu espíritu para saber cómo tenemos que actuar, qué cosas tenemos que hacer en este tiempo en cuanto a lo laboral. No estoy hablando en cuanto a la parte laboral, ¿sí? El reinventarnos en este tiempo en la parte laboral. Eso nos está exigiendo reinventarnos. Por ejemplo, la gente que vende puerta a puerta, ¿qué le está exigiendo ese tiempo? Reinventarse, ¿sí? De pronto empezar a trabajar con medios para no tener que, como no se puede puerta a puerta, ¿qué hay que hacer? Pues entonces empezar a promocionar por los medios, productos, hacer diseños de sus productos y reinventarnos en este tiempo. Este tiempo nos está empujando a cosas que tal vez nunca habíamos manejado y nos lo está exigiendo. Entonces orarle al Señor por ello. Vamos a orar por las peticiones, amén. Así que vamos a orar por nuestra pastora Miriam, por las peticiones por Luz Elena Guayazán, por el jefe de nuestra hermana Licea, por los niños y por las personas que dependen de la hotelería. Por la responsabilidad que tiene la empresa, que Dios sí sea ayudándole. Amén, amén. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu santísima presencia, mi Señor. Es esta mañana de oración, Señor, mañana de clamor delante de tu santa presencia, Señor. Muchísimas gracias por tener tus oídos atentos a la oración que se hace en este lugar, en la casa tuya, Señor, como somos cada uno de nosotros que somos tu casa, Señor. Gracias por esa casa que está allí, Señor, orando, clamando, Señor, esperando una respuesta tuya, Señor. Muchas gracias por ese varón, Señor, que tiene una responsabilidad grande, Señor. Padre, solo tú le puedes dar ideas nuevas, Señor. Darle fuerza, sabiduría y entendimiento para la responsabilidad que tiene, Señor. Muchas gracias por guiarle y enseñarle, mi Señor Dios de la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana te agradecemos por todas estas peticiones, Señor, que han sido expuestas, Señor. Tú conoces la necesidad y la aflicción, Señor, que hay allí, Señor, por causa de esta necesidad, Señor. Ellos han pedido oración, Señor amado, que le acompañemos para estar delante de ti por ellos, Padre. Y muchas gracias, Señor amado, por escucharnos en esta mañana, por mirar con misericordia a aquella gente, Señor, que ha pedido esa necesidad, que la ha presentado delante de ti y delante de nosotros, Señor. Tú nos dices que hagamos conocer nuestras peticiones delante de ti, Padre precioso, porque solamente en ti podemos recibir direccionamiento, Señor. Perfecta direccionamiento, Señor amado. Necesitamos, Padre, ayúdanos, Padre, para que podamos tener oídos atentos a esa voz, Señor, a esa dirección que tú quieres dar, Señor, a este varón, a estas mujeres, a estas personas que están allí, Señor, esperando ese direccionamiento. Espíritu Santo, gracias por hablarnos, Señor, que no vayamos a ser tercos como estuvo Saúl en un tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, Señor, Padre, para poder estar atentos, con un lápiz incluso para escribir cuando tú nos hables, Señor. Ayúdanos a estar demasiado atentos, Padre, porque tú hablas a través de noticias, a través de muchas cosas. Nos habla, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, a tener oídos demasiado atentos, demasiado hábiles, dirigentes a esa voz tuya, Señor. Esos ojos también listos para mirar donde tú nos muestras, Señor amado. Gracias, Señor Dios de la gloria. El profeta preguntó a aquel hombre que se le perdió el hacha, Señor, ¿dónde cayó? Señor amado, necesitamos tener oídos, ojos y habilidades demasiado atentas para saber dónde tenemos que ir, qué puertas tenemos que tocar, Señor, qué tenemos que hacer en este tiempo, en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú harás levantar, Señor. Tú harás resucitar lo que esté muerto, Señor. Así como hiciste flotar esa hacha del fondo del río, Señor, también harás grandes milagros a aquellos hombres y mujeres que están confiando en ti, Señor. Padre, hay puertas abiertas, Padre, pero se necesita ir a tocarlas. Se necesita ser dirigentes, activos,
pensará, eficientes, pasará de Padre. ser No empleado a darnos por empleador. vencidos, Padre. Padre, Ayúdanos, en el nombre Creador de Dios del Cristo, universo, a mantenernos que ese sea un firmes tiempo en de la palabra, fructificación, Señor Dios de gloria, Padre, Padre. Y a en el nombre rendirnos de delante Cristo. de ti, para que tú Activa puedas hacer sectores tu voluntad que dan empleo a a la favor de gente. toda tu Activa el iglesia, sector de de todos la aquellos que hotelería, invoquen la tu hotelería, nombre, en el creyendo nombre que de tú eres Jesús. Señor de señores. Para Gracias, bendición Señor, de gente, porque en de estos familias. tiempos podamos rendir el En el corazón, nombre de rendir Cristo. la voluntad, rendir aquellas Oh, áreas Señor. que fueron Gracias. difíciles, Padre, para rendirlas a ti. Amén. Pero en el nombre de Jesús, en Amén. esta mañana, hay Así bendición es. tuya, donde quiera que esta oración esté llegando, Gracias. Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, agradecidos Amén. estamos por tus respuestas, por tu favor, por tu misericordia, por mirarnos con amor y misericordia. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria Iglesia, a tal Dios. vez en este tiempo, ahorita que orábamos, meditaban algo. Tal vez en este tiempo, de pronto estábamos dedicados a ciertas actividades laborales y tal vez nos toca dedicarnos a otras que no esperábamos dedicarnos, Así ¿sí? es. Pero no importa, aunque José fue siervo en la casa de Potifar y aunque un tiempo le tocó ser líder en una cárcel, ni la casa de Potifar ni la cárcel iban a ser perpetuas, ¿sí? No era un fin, No era un fin, era una estación. ¿sí? Esta es una estación. Esta es una estación, No no es es un un fin. fin. Amén. Aunque en este tiempo nos toca dedicarnos a cosas que no esperábamos dedicarnos, buenas, ¿no? A cosas que no esperábamos dedicarnos, como de pronto uno dice, yo nunca cosí, me tocó coser, tenía idea. Tranquilo, esto no es esto es una estación, no será un fin, ¿sí? Amén. Entonces hágalo con amor. De pronto nos toca hacer cosas que nunca dimos, uy, cuando me vi yo es que ofreciendo empanadas en el barrio o arepas. Hágalo, tranquilo, esto no es un fin, es una estación. Ni la casa de Potifar ni la cárcel fueron un fin Era para una estación para el palacio. era una estación para llegar al palacio. Y en medio de esas estaciones, José aprendió lo necesario hasta llegar al palacio. Entonces, que en medio de esas estaciones usted tenga la actitud de que si me tocó. Y en todas estas hay una palabra clave que tenía José y lo queremos tener. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. Hay una palabra clave que dice ahí. Y José tenía gracia. Y esa gracia no es de la gracia salvadora, que es favor. Favor de Dios. Que el favor de Dios en este tiempo, por eso dice la Biblia también de Jesús y de Juan, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios, que este tiempo sea un tiempo que Dios nos dé favor con hombre, y ese favor es algo especial, porque ese favor hace que la gente me entregue cosas. Lea la Biblia ahí, y había una característica: Jehová estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, nos da favor, y ese favor va a hacer que podamos tener cosas sin tener dinero, porque tenemos el favor. Creámosle a Dios que Dios puede abrir una puerta, tal vez el sueño que usted tenga de empresario, este sea el tiempo de cumplirse. Créale a Dios. Así es. Va a venir gente inconversa que pondrá recursos en nuestras manos para crear proyectos. Que este sea el tiempo, en el nombre de Jesús, que pasamos de ser empleados a empleadores, ¿sí? Esa gracia hizo también, dice la Biblia, el favor también hizo que los egipcios le entregaran las cosas a los hijos de Israel. ¿Sabe que hay mucha gente inconversa que en este tiempo va a vender cosas muy baratas? Que va a dejar cosas ya, y usted va a decir, ahí vamos a estar los hijos de Dios aprovechando la ganga, porque el Señor nos proveerá y nos bendecirá. Así va a ser, iglesia. Que el Señor, iglesia, te dé gracia y favor para que se abran las puertas en el nombre de Jesús. Y no tema, iglesia, esta es una estación, no es un fin. ¿Sí? Entonces, en la estación a veces nos toca hacer cosas que no pensamos Bajar hacer. la cabeza. ¿Sí? Pero en la estación estamos aprendiendo. Porque sin la estación José nunca hubiera podido aprender a ser un buen administrador. Amén. La buena administración aprendió José en la estación.
Y esas estaciones nos enseñan precisamente eso, ¿sí? Entonces no tema hacer lo que nunca pensó hacer. Ajá. Es una estación, no un fin. Y Amén. estamos hablando de José, hombre. Y uno dice, José, hay un error que comete José, usted tiene que cuidar, que dependemos de Dios. No le pida favores a personas equivocadas, no es la palanca, ¿sí? José pidió favor a la palanca y dijo al copero, al panadero: cuando salga de acá, acuérdase de mí, lléveme bien ahí porque le hice un favor. Y dice la escritura que él le olvidó al copero, se le olvidó. ¿Sabe cuánto le costó eso a José? 2 años más en la cárcel. Entonces no hagamos, hombre, no nos estacionemos ahí. Permitámonos rendir cosas a Dios. Cada estación donde Dios nos lleva es una estación donde tenemos que rendir algo. Así que pregúntele a Dios. Usted sabe que lo está chuzando en esta estación, que le está diciendo Dios: esto es lo que tiene que entregar, que tiene que hacer. Rendirse. Rindámonos. Listo. Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Muchas bendiciones, amigos, iglesia. compañeros que nos acompañan esta mañana de oración. Amén. Mañana estaremos de pie, comprendiendo que esta es una estación, no un fin, y buscando al Señor y rindiéndonos todo al Señor y diciéndole: Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo? Amén, amén. Así que mañana les esperamos 5 de la 5 de la mañana, mañana. en ese tiempo de oración. Bendiciones. Bendiciones. Que nos guarde.